profesora veterana de una escuela, se involucra con una nueva y hermosa maestra, cuya relación se vuelve cada vez más complicada cuando se descubre un romance entre la joven maestra y un estudiante. Hoy te voy a resumir, Diario Escandaloso. La película comienza con una joven hermosa que llega a trabajar como profesora de arte. Su nombre es Shiva Hart. A pesar de tener poca experiencia como docente, se adentra en esta nueva escuela. Una veterana profesora llamada Bárbara la observa detenidamente. Ella vive un tanto aislada y solo encuentra compañía en su gato, a quien ama sinceramente. Sin embargo, guarda un secreto, ya que es una mujer lesbiana. Las inclinaciones de Bárbara complican su vida amorosa, impidiéndole organizarla con facilidad. Al notar a la nueva maestra, Bárbara percibe que su entorno mejora y que comienza a enamorarse. En esa dinámica, un maestro y un joven estudiante se acercan a ella en situaciones diferentes. El estudiante anota un gol en homenaje a Seba, quien, al presenciar esto, siente la necesidad de intervenir. Decide iniciar un proceso de confianza y relación consigo misma en medio de la agitación en el aula. Unos estudiantes comienzan a pelear y en ese momento aparece Bárbara, quien los expulsa a todos, poniendo fin al altercado. Los instigadores comienzan a discutir sobre el motivo de la pelea, donde Steven acusa a otro estudiante, Connie Lee, de ser malo y de haber tenido comportamientos inapropiados, mencionando incluso un supuesto encuentro íntimo. El estudiante recibe castigo por sus declaraciones y ambos son liberados. Tiempo después, Bárbara invita a Seba a ir juntas a tomar un café, creyendo que disfrutarán de la noche. Sin embargo, una tercera persona se une a ellas en el local de moda. Tras una agradable conversación en el café, Seba invita a Bárbara a cenar con ella. Feliz y emocionada por la unión de su familia, se arregla con ropa nueva y acude al salón de belleza para lucir radiante, llevando consigo un ramo de flores. Al llegar a la casa, Seba encuentra a su esposo de edad avanzada, quien saluda a Bárbara al entrar por la puerta trasera. Durante la cena, Bárbara se encuentra con los hijos de Seba. Después de bailar, todos comparten secretos sobre sus vidas personales y continúan con conversaciones en la casa, donde Bárbara escribe en su diario. Con el tiempo, en la escuela, Bárbara nota que ha perdido el disco y decide buscarlo. Al mirar por la ventana en clase, ve que el chico está en brazos de alguien que está teniendo encuentros pasionales, quien resulta ser un estudiante de llamado Steven Connie Lee. Al día siguiente, Bárbara llama a Seba para informarle sobre esta situación y se encuentran en un pub, donde Seba debe contar los detalles de lo ocurrido. Inicialmente, Steven Connie le anotó un gol en su honor y le trajo su trabajo a Seba, quien al ver las calificaciones de este estudiante talentoso, decide ayudarlo. Comienzan a estudiar juntos después de la escuela, y sin darse cuenta, Seba se encariña con él. Steven Connie comienza a mostrar interés hacia Seba, quien eventualmente se da cuenta de sus intentos de demostrar afecto. A pesar de los intentos de detener las reuniones, Steven no dejó a Seba sola y la esperaba después del trabajo, elogiándola y luego presionándola con historias desgarradoras sobre su situación familiar, mencionando que su padre abusa de él en casa y su madre se encuentra en el hospital. Un día en la escuela, Steven le entrega una nota a Seba, en la que le dice que le espera en su casa a las 8 de la noche. Ella tomó la decisión de encontrarse con él y lo encontró esperando debajo de un puente, donde comenzaron a mirarse con amor y luego se dirigieron a la estación de tren. Steven dejó su chaqueta en el suelo y pronto empezaron a besarse, lo que llevó a tener relaciones íntimas. Las cosas salieron según lo planeado y día tras día se encontraban en secreto para continuar su aventura amorosa, manteniendo sus encuentros ocultos a los demás. Cuando Seba terminó de contar la historia a Bárbara y comenzó a reflexionar sobre qué hacer con la situación, decidió mantenerlo todo en secreto. Bárbara, que ahora tenía influencia, planeó manipular la situación a su favor al arrastrar el disco un poco más. Tras hablar entre ellas, se separaron y continuaron sus vidas como si nada hubiera pasado. La Navidad se acerca y se preparan para celebrarla. En Navidad, toda la familia se reúne para celebrar y en medio de la celebración, Seba recibe un mensaje de texto de Cannoli declarando que quiere tener relaciones íntimas con ella. Más tarde, en la noche, Cannoli va a la casa de Seba y le ofrece un regalo a Steven, lo cual causa intriga y lleva a descubrir el motivo detrás de su interés. Seba, sintiéndose incómoda, al principio intenta alejarlo, pero eventualmente se encuentra con él y decide no tener relaciones íntimas. Después de un tiempo, visita a Bárbara en un café y le regala un presente navideño. Mientras tanto, la relación con Cannoli no se resuelve por completo y tienen relaciones íntimas en su casa. Seba luego revela un poco de su situación familiar a Bárbara,
quien también revela que su familia está pasando por problemas y que tiene un gato. Seba está enferma y su salud está deteriorando rápidamente. Bárbara va a su casa para hablar sobre la situación, y Seba le brinda apoyo moral mientras conversan. Cuando Bárbara está a punto de irse, decide acariciar suavemente a Seba, quien la detiene de inmediato. En ese momento, Bárbara se percata de que los chicos están entrando furtivamente a la casa a través de la cerca donde están los chicos, y al tomar el teléfono comprende que la relación se mantiene con el estudiante, lo que la hace sentir engañada. Con sentimientos de traición, Bárbara se marcha enojada. Desde su casa, Seba se pone al día con la situación y decide no rogar para que Bárbara se quede. Bárbara decide permanecer en silencio una vez más y, a pesar de la separación inminente, Seba entiende que necesita detenerla. Se marcha a casa con sentimientos confusos sobre su relación con Seba. Sorprendentemente, el padre de Cannoli muestra amabilidad hacia Bárbara. Mientras tanto, un hombre lleva a un chico hacia la casa donde Cannoli se encuentra en su habitación. Sale a hablar con él y le confiesa que ha descubierto sobre su relación, dejando a Steven sin estar preparado para esta revelación y negándose a ayudar con los problemas. Seba se da cuenta de que cometió un error al comenzar esta relación, sintiéndose angustiada y arrepentida. Decide dejar a Cannoli en ese momento y Bárbara, mientras conduce su auto, se da cuenta de su decisión. Abraza a Seba, quien se muestra molesta, pero la apoya. En los días siguientes, todo vuelve a encajar y después de romper con Steven, Bárbara se sumerge en su trabajo como lavandera, ocupando todo su tiempo libre. Van juntas a restaurantes y casi todos los días Seba va a cenar a casa de Bárbara. La familia logra hacer suyo el chico y Bárbara pasa un tiempo con su amiga. Se despide de su gato y luego lo sacrifica después de salir de la clínica veterinaria, dejándola llorando. Bárbara se dirige hacia su amiga en el momento en que Seba se está preparando para irse con su familia. Viendo a Bárbara llorando en el camino, Seba sale a abrazarla. Bárbara le pide llevarse el chico con ella, pero Seba se niega debido a que su hijo tiene una actuación en la escuela. Ante esto, Bárbara comienza a chantajearla, insinuando que podría contarles todo a su familia. La mirada de Seba así como su esposo la calman y le aseguran que le llamarán a Bárbara por la noche. Bárbara se va, dejando a su gato solo en casa. Por la noche, el maestro de la escuela llega a verla. El maestro está tratando de averiguar sobre Seba y Bárbara decide dejarlo entrar a la casa. El maestro revela que ha descubierto la relación con el chico, pero resulta que a él también le gusta Seba y ha venido a investigar. Sin embargo, Bárbara le dice que él no es su tipo y deja en claro su posición sobre el asunto. La situación se complica cuando se revela que a Bárbara le gustan los chicos jóvenes, lo que sorprende a algunos. Además, se filtra información sobre un romance ilícito entre Seba y un estudiante, lo que causa más conflicto. Después de que Seba rompe con ella, Bárbara recibe una llamada y una invitación a cenar en su casa. Al llegar, escucha las historias de su marido y de repente la madre furiosa de Steven irrumpe en la casa, confrontando a Seba y desencadenando un altercado. El esposo de Bárbara la lleva a un lado, instándola a contar la verdad. Mientras tanto, la policía llega a la escuela al día siguiente y se lleva a Seba. El juicio comienza y la prensa llama a Bárbara, tratando de obtener información sobre Seba. A pesar de las amenazas, Bárbara no revela nada. Después de la escuela, se queda cerca de su casa esperando, donde se encuentra con Steven, quien sabe que ella contó todo sobre Cannoli. Bárbara logra encerrarse en casa antes de que él llegue. Mientras tanto, Seba se da cuenta de que Bárbara fue quien reveló la verdad y decide visitarla en su casa. Al ver que las cosas están mal con su hija, Seba discute con Bárbara y su esposo la echa de la casa. Bárbara le pide a Seba vivir en su casa por unos días por razones desconocidas. Seba decide vivir con Bárbara y pasan varios días juntas. En este momento, el chico vive cerca de la casa de Bárbara. Un grupo de reporteros, incluyendo Eugene, habla y bromea sobre ella, pero Bárbara apenas los nota ya que prefiere estar en casa. Ha estado esperando algo desde hace mucho tiempo y puede tolerar la humillación y las palabras ofensivas. Durante un momento en el que Seba se queda sola en casa, encuentra páginas arrancadas del diario de Bárbara, donde se describe lo que ha estado ocurriendo. La historia culmina en un escándalo emocional cuando Seba descubre el diario detallado y secreto de Bárbara que describe sus sentimientos y pensamientos. Furiosa después de leerlo, Seba decide confrontar a Bárbara y la abofetea antes de salir corriendo con el diario hacia la prensa. Sin embargo, Bárbara logra traerla de vuelta a casa, donde tienen una conversación sobre las anotaciones del diario y luego se despiden. Seba regresa a casa con su familia y, unos días después, se informa en los periódicos que recibió 10 meses de cárcel.
Este escándalo lleva a Bárbara a encontrar un nuevo propósito para sí misma, aprovechando la manipulación en beneficio propio. Esta historia llega a su conclusión, ofreciendo una reflexión sobre las repercusiones de la traición y la exposición de secretos personales.